Hola a todos, el día de hoy hablaremos de una historia de tropiezos, encaminada a un futuro mejor. Así es, hablaremos de periodos lúgubres en la historia de Europa y de un proyecto prometedor. Compas Guiándote por la Historia es una revista digital que usa compartir contigo artículos históricos de 1 minuto de lectura que te inviten a disfrutar de las épocas pasadas. Siendo este podcast un espacio para que profundicemos sobre ellos, reflexionemos sobre la historia y la vivamos juntos. ¡Comencemos! Xavi, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias. Guilén, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Gracias por estar de nuevo todos. Bueno, pues el día de hoy nos toca un tema que marcó la historia europea, sobre todo la historia moderna de Europa. Así es. Creo que, bueno, son periodos de los que se aprendió mucho y de los que pues se ha procurado no volver. Creo que, no sé, creo que hoy lo ideal sería empezar contigo, Guilén. Traes un artículo que cronológicamente creo que encaja súper bien. Sí, yo les voy a hablar de un suceso peculiar y cómo eso fue el inicio de un cambio de mentalidad en Europa. Y fue un parteaguas de una Europa muy idealizada a una Europa terrible. En 1908, Francisco José I, el emperador del Imperio Austrohúngaro, descendiente de una de las dinastías más antiguas e ilustres de Europa, y gobernante aparte de un conglomerado de pueblos tan variados como sus lenguas, recibió en su palacio, el Palacio de Schönbrunn, a Wilhelm II, el rey de Prusia, Kaiser del Imperio Alemán, y por lo tanto, gobernante de la herencia cultural del antiguo y extinto Sacro Imperio Romano Germánico. Ok. El de Carlomagno. El Sacro Imperio Romano Germánico, que se enraizaba en la tradición romana y se creían descendientes del Imperio Romano. Sí. Los alemanes, los prusianos, estaban representando a ese extinto imperio. Entonces, como que se sentían con la misma idea de destino de grandeza. Ok. Tan solo 42 años antes de este encuentro, Prusia había liderado una coalición de estados alemanes en contra del emperador de Austria y lo expulsó, junto con todo su imperio, de esta nueva confederación germánica. Ok. Casi media década después, en Schönbrunn, la reunión de estos dos personajes representaba dos visiones totalmente opuestas del mundo. La nueva Alemania de Wilhelm, industrializada y militarizada, y la antigua de Franz, noble, distinguida, patriarcal. Entonces nos encontramos como en un periodo de avance tecnológico, ¿no? Que se estaban, digamos... Se estaba empezando a gestar esto y entonces veías una Alemania potente empezando a dar este gran salto y a un imperio austrohúngaro que se estaba quedando en lo antiguo, en los retos, en los ritos, como en esta idea de estar siempre viendo hacia atrás en la historia y ver de dónde venían. Pero, aunque estaban encontradas así, estaban unidas por una fuerza guerrera y una lengua común, que era el alemán. Okay. ¿Qué hacían estos dos enemigos reunidos? Muy buena pregunta. Se estaban preparando para la guerra, pero no contra ellos, no entre ellos dos, no se iban a pelear como lo habían hecho antes. De hecho, lo hicieron estaban gestando una alianza que la habían gestado en 1882 con un acuerdo que eventualmente se transformaría en la triple alianza cuando entrara Italia al argumento. Al argumento. Esta alianza sería crucial en el inicio de la Primera Guerra Mundial, como es. Okay. Arrastrando a estos tres imperios a una cruenta guerra contra la Triple Entente, que era la alianza formada por el Imperio Ruso, la Tercera República Francesa y el Imperio Británico. Entonces ahora tienes estos dos imperios, tres incluyendo Italia, enfrentándose después de todo, no me voy a meter a tanto detalle, pero después de que Camilo Princip asesina al archiduque Franz Ferdinand y se desencadena como una ficha de dominó, así una especie de dominó que se empiezan a caer una tras otra, matan a un
un serbio mata en Bosnia a un austriaco, Sí, lo sí. próximo que sabes es que Rusia los está rusos dentro. se están metiendo Claro. y que se empieza a desencadenar todo y te tocaba ir a pelear porque, recuerden, se llama Primera Guerra Mundial porque estaba todo el mundo involucrado porque era una época colonial. Sí, entonces tenías también a las Fuerzas Tenías Armadas a las Fuerzas coloniales. Armadas coloniales participando. Entonces se arma esta terrible guerra que fue la Primera Guerra Mundial. Un conflicto bélico que transformó la manera en la que se concebía la guerra y la posición del individuo frente a los estados imperiales. Tal cual lo que hizo esta guerra fue poner en contra el pasado contra el futuro y ponía en duda qué va a ser ese futuro. Claro. La idea de la guerra heroica, estas guerras así como napoleónicas donde se formaban y se disparaban Sí. y Que no había donde pasado mucho tiempo. los jóvenes ansiaban ir a estas guerras a recolectar honor y fama y fortuna. Sí. De hecho, cuando estaba empezando la Primera Guerra Mundial, todavía traían esa creencia y la gente decía, por supuesto, vaya, una guerra, hace cuánto que no tenemos una y voy a poder viajar a conocer Europa con un ejército y pelear por mi patria. Entonces la gente sentía que eso iba a volver a ser. Claro. Pero esa visión del pasado se enfrenta a la terrible realidad del futuro, que fue la terrible guerra de trincheras. Por otro lado, tienes la ligereza de la burguesía de finales del siglo XIX contra el peso de las clases trabajadoras del siglo XX. Claro. De hecho, es algo que Rusia no tenía en la mente cuando dijo, claro, voy a declarar la guerra. Y en un momento, Zar Nicolás II se tiene que regresar a Rusia porque se le está haciendo una revolución, la revolución bolchevique. Sí, que justo también hablamos de un periodo muy convulso, ¿no? Digamos, en ideas, pues, ideas del marxismo, ¿no? Que, pues, también, y sociales, ¿no? Que alimentaron, pues, hasta las rebeliones de 1848. Sí, de hecho, es este periodo en el que se empieza a desechar todo lo antiguo, pero todavía no está muy claro el camino hacia lo nuevo, y es una revolución tras otra, guerra tras guerra, donde todo el mundo está viviendo una época convulsa porque no sabe exactamente hacia dónde va, simplemente quiere el cambio de lo anterior. Claro. Y en tercer punto, se están contraponiendo la civilización occidental autocomplaciente contra la brutalidad que la misma sociedad puede causar. Este occidente, la civilización occidental que se sentía la más avanzada con la ciencia, con la medicina, con la tecnología, de pronto se da cuenta que todo ese conocimiento y todos esos avances científicos los puede usar para matar. Y lo próximo que sabes es que se inventan, en lugar de tener rifles de tiro por tiro uno por uno, ahora tienes metralletas. Entonces, los automáticos. Tienes metralletas, lo cual hace que la gente se tenga que meter a trincheras. Pasan unos meses y a alguien se le ocurre un gas para matar a los que están en las trincheras. Es como esta ciencia se pone al servicio de la muerte. Sí, literal. Y empiezas a preguntarte qué significa todo lo que habíamos hecho como civilización occidental. De hecho, hay un grabado de 1903 de Paul Klee que empieza a prever esto. El grabado se llama Dos hombres se encuentran, cada uno creyendo que el otro es de rango superior. Se los voy a escribir. Vemos dos hombres desnudos, uno frente a otro, que como no están portando uniformes, medallas o insignias, no saben ¿Quién es quién? quién es quién en términos de rango. Okay. Se saludan ambos con profundas reverencias porque no saben quién debe de estar más abajo que el otro. Nosotros, sin embargo, podemos distinguir quiénes son por sus peinados y barbas. A la izquierda, con un bigote puntiagudo, sabemos que están representando al Kaiser Wilhelm. Y a la derecha, con grandes patillas, vemos al emperador Franz. Okay. Paul Klee, tal cual se está burlando de estas dos cabezas de Estado, pero sobre todo de la deshonestidad de los ritos sociales. Y como empieza a decir, pues es que no, ya ni siquiera va a ser por un tema de medallas o de alcurnia o de que quién eres descendiente. Se viene una época totalmente distinta, en la cual va a haber este tipo de revoluciones de las clases trabajadoras, de las clases obreras, en el que eventualmente habría colonias buscando su independencia, en el cual todo lo que representaba Europa se pone
en duda. Sin duda. Se pone en tela de juicio. Entonces aquí quiero que reflexionemos sobre este papel que tuvo la Primera Guerra Mundial. Más allá de lo terrible que sabemos que fue este cambio de switch en la historia de Europa y del mundo. ¿Creen que hablamos sobre la inutilidad de los ritos de los antiguos imperios, advirtiendo sobre la aterradora realidad que se aproximaba? ¿Creen que eso sea la Primera Guerra Mundial? Pues yo consideraría, o sea, la Primera Guerra Mundial creo que fue también una crisis también fue una crisis de autocomprensión europea. Porque si bien, o sea, dices, se entendían más como pueblo alemán que como europeos. O sea, se entendían más como británicos que como europeos, ¿no? Entonces... A la fecha. Y a la fecha todavía. Sí, a la fecha, literal Brexit, ¿no? Pero creo que, o sea, además de haber sido una guerra efecto dominó por alianzas, creo que también venían justo, o sea, estaba muy polarizada por esta comprensión ajena a lo que sería ser europeo, ¿no? Creo que justo fue los avances tecnológicos dieron pie a, como dices, que haya sido una ciencia al servicio de la muerte. Al servicio de la muerte. Y digamos, o sea, fue para mí la Primera Guerra Mundial fue una bomba que estaba a nada de explotar, que todo se fue alineando, los intereses se fueron coordinando para que el concierto de naciones europeo pues, tuviera un rotundo silencio, ¿no? Y es que además ahí hay dos elementos a mi punto de vista muy importantes. El primero es la carrera armamentista, ¿no? Justo de estas naciones, pensando un poco también en 100 años antes de la Primera Guerra Mundial, justo como tú lo decías, con las batallas heroicas y gloriosas y demás, pues nadie se lo imaginó. Esa es una. Y claro, si para empezar ha pasado 100 años ininterrumpidos de un hegemón particularmente gobernando el mundo, y de repente vienen subiendo Alemania, Austria no lo consideraría, pero por lo menos Alemania, pues tanto Reino Unido como Alemania se estaban poniendo a la par en armamento, y entonces fue una carrera que es una bola interminable. Y toda la historia naval británica de pronto se empieza a enfrentar como que, oye, espérate, estos cuates alemanes ahora están empezando a hacer barcos, y unos barcos fuertes, bien hechos. Pero fíjate ahí que lo que alimenta la carrera armamentista es el nacionalismo. Es el nacionalismo, pero ¿qué alimenta el nacionalismo? También la desconfianza al otro. Claro. Entonces, a la hora que tú desconfías del otro, dices, voy a fortalecerme. Y lo que haces es crecer en cultura nacional. Claro, y es que además, tomando en cuenta elementos como el imperialismo establece este seguimiento de pautas o de líneas en las que si tú eres parte de una nación poderosa, vamos a decir Reino Unido, pues estás orgulloso de serlo, estás orgulloso de ser británico y estás orgulloso de que el mundo básicamente lo tienes a tus pies. Sí. Y eso al resto del mundo, a otras naciones europeas con ideas o con expectativas de competir. Sí, no, expectativas de volverse imperialistas, como lo era en este caso la Alemania del Kaiser Wilhelm. Pues claro que en algún momento van a encontrarse. O sea, en algún momento la Alemania del Kaiser iba a chocar con el Imperio Británico, porque no es como que estén... No es como que los dos estén en dos regiones del mundo completamente separadas. Claro. En el caso de, por ejemplo, Japón, ¿no? Japón podría haber sido bueno, y vaya que lo fue, puede haber sido un imperio igual de poderoso que Gran Bretaña, pero como están en dos polos opuestos del planeta, pues entonces no tienen mucho que verse, ¿no? Sí, que fue un poco, lo hablábamos en otro episodio, ¿no? Como estas esferas de poder que se van generando y que a la hora de ser marginales, pues se tocan en cierto punto y ahí surge como la desconfianza de, espérate, ¿qué tan poderoso es el otro? Ajá, ¿qué armas tiene escondidas? De las que yo no sé, mejor me pongo a hacer unas. Porque yo tengo una agenda de crecimiento. Ajá. O sea, yo tengo una agenda... ¿Y sabes qué es lo malo de esto? Porque, digamos, sí, todavía ansiaban estas guerras napoleónicas, donde se iban a llenar de gloria. Pero ya habían tenido una en la cual se habían dado cuenta que ya no estaba tan padre
como que ya era un poco más cruel la guerra, sí. que había sido la guerra de Crimea. Ajá. Sí. Y la guerra de Crimea fue como una probadita de, ojo, seguros que van a ir para allá, pero nadie le hizo caso. Y esos, digamos, los problemas que habían quedado volando realmente no se resolvieron. Y se desencadenó una guerra más grande, que fue la Primera Guerra Mundial. Terminó y también dejaron muchos cabos sueltos. Y muchas cosas se volvieron venganzas y muchas cosas se volvieron pues, ganas de opacar la nación de otro, del supuesto enemigo. Claro. Por no haber cerrado las cosas, se desencadenó una cosa terrible. Que pues creo que eso va con el artículo que tú quieres abordar. Sí. De hecho, muchas gracias por darme la entrada al artículo. Pues justo, ¿no? Como mencionábamos, a la hora de... Me gustó mucho esa frase que dijiste, ¿no? Que fue la ciencia al servicio de la muerte, ¿no? Entonces, creo que es muy importante pensar, ¿no? No solo la comunidad científica, sino como cualquier persona, o sea, cualquiera, ¿no? De nosotros. ¿Hacia dónde se dirige el descubrimiento científico? ¿Lo diriges hacia un bien común o lo diriges hacia bienes particulares, ¿no? O más bien, pues sí, intereses particulares. Y pues veremos, o sea, tú verás que habíamos mencionado en un episodio anterior, pues que justamente Darwin, cuando el Imperio Británico llegó al Pacífico, pues así fue como Darwin llegó a la isla Galápagos y se dio inicio a la teoría de la evolución. Y pues digamos que eso pues también alimenta otras ciencias, ¿no? Y ahí el valor ético que pone el científico a la hora de sacar un descubrimiento. Correcto. Y no por ocultar la verdad, sino por decir, tal vez no necesitamos hacer tal vez eso. no necesito esto, ¿no? Hay conocimiento que no necesito, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que como un salto, bueno, ya sabemos que la Primera Guerra Mundial causó estragos, ¿no? en el continente europeo, pues una crisis económica que encaminó a Alemania, ¿no? a una crisis social y política también, ¿no? Uno de sus momentos más oscuros como nación. Por supuesto. Y pues digamos, cuando tú eres un alemán que viviste una época de gloria y una época de decadencia y llega un personaje a prometerte... Carismático, además. Además carismático, mucho carisma. Llega y te promete, pues, las joyas de la corona, casi, pues empiezas a escuchar, ¿no? Empiezas a escuchar y empiezas a decir, oye, ¿esto me conviene o no me conviene? Y sobre todo porque era un pueblo que había quedado resentido de que en la guerra anterior... Así es. Otro pueblo los había oprimido y digamos que se había pasado de la raya a la hora de, bueno, si digamos gana Francia, le gana Alemania y entonces le dictan ciertas leyes y ciertos comportamientos que tienen que seguir, que era lo normal. Claro. Digamos que se pasaron. ¿Por qué? Porque pues, traían esta onda de voy a imponer ahora mi nación. Porque eso, además es algo que cargaban desde la guerra franco-prusiana. Sí, que eso había sucedido desde hacía años. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Ahora dejas al pueblo alemán resentido, empobrecido. Y que claro que van a escuchar a alguien carismático. En cualquier momento, ese pueblo va a representar pues, una siguiente amenaza. Claro. No, y como dices, bueno, claro, con Hitler, pues un personaje que venía a prometer todo, pues lo mejor, yo creo que en este artículo lo que me gustó hacer fue decir, vamos a pensar qué era lo que, vaya la redundancia, Hitler pensaba en ese momento, ¿no? O sea, digamos, hubieron ideas y conceptos que sustentaron los abusos del Tercer Reich. Así es. Y que vienen también bastante trastornados de pues de pensamientos científicos y de pensamientos evolutivos y demás. Sí, y de idea de especies. Exactamente. O sea, el nacionalsocialismo nazi se alimentaba también de términos filológicos y darwinistas. Y estos convergieron en la geografía y la política del momento. O sea, Hitler, como a manera de ir enlistando, ¿no? Creo que es más fácil ir enlistando lo que Hitler podría haber estado pensando en ese momento, lo que fue forjando el pensamiento nazi, ¿no? Fue un vínculo lingüístico, Hitler hizo un vínculo lingüístico entre el alemán y el grupo de lenguas indoeuropeas, aquí los términos filológicos entran en acción,
para apropiarse de un término que marcaría al Tercer Reich y los abusos, el término ario. Así es. ¿No? Entonces, este término ario que tiene un significado de nobleza. Entonces, estás tomando un término filológico para levantar, digamos, levantarte en términos frente a otros pueblos o sociedades. Luego podríamos enlistar que en este pensamiento científico, en el pensamiento científico evolucionista de Darwin, ¿no? Él se empieza a utilizar en Alemania, no lo utiliza Hitler en un primer momento, pero se empieza a utilizar en Alemania para justificar una supuesta nobleza que ya venía del término ario, ¿no? También utilizado, y la superioridad racial alemana frente a otros grupos raciales. En otras palabras, es como, es decir, la naturaleza de las especies más fuertes que dominan a las más débiles, pues, digamos, esta forma de justificar la teoría darwinista evolutiva, bueno, pues fue utilizado en términos políticos. Sí, más bien al revés, ¿no? O sea, utilizar la teoría de la evolución y de las especies para de Darwin justificar tus términos políticos, exacto. Entonces, Hitler creía ya, digamos, en dos tipos de raza humana. Las Uber, ¿no? Que son las superiores, y las Unter, que son las inferiores, ¿no? Porque una especie más fuerte domina a la otra, sí. ¿no? Entonces nada más lo extrapoló, digamos, a naciones, a nacionalismos. A la ley de la selva, pero en un continente. En un continente. Exactamente. Entonces, digamos, en tercer y último lugar, podríamos decir que fue desde el darwinismo, aterrizado en el pensamiento del geógrafo y etnógrafo alemán Ratzel, que se utilizó un término que marcaría también la estrategia política de expansión alemana, que es el Lebensraum. El Lebensraum le otorga esta lógica expansiva a un sistema ideológico nazi, y esta Lebensraum podríamos decirle que es la superficie geográfica, así en términos científicos, ¿no? Para mantener una especie viva en cuanto a tamaño y modo de existencia. ¿No? Entonces, si tú lo ves en Darwin, pues podría ser lo que el Lebensraum de los sí. chitas es tal. Una chita necesita tantas hectáreas de tierra, es. porque en tantas hectáreas hay tantos ñus y con eso puede Exacto. alimentarse y a sus crías. Una idea así, pero extrapolada a las personas. Que espérate tantito. Que eso es lo peligroso, ¿no? Porque igual era un término científico que tenía una finalidad noble de explicar la naturaleza, pero entran intereses, como ya habíamos mencionado, intereses políticos que los transgiversan, ¿no? Y muy, muy malvados. Y muy malvados, ¿no? Entonces, para Ratzel, digamos, los límites de un estado y de su Lebensraum, o espacio vital, ahora llevándolo al término Lebensraum, al área de estudio estatal y políticas estatales, ¿no? Entonces, el Lebensraum o espacio vital son siempre relativos al tamaño de su población. Y Hitler, deseoso de unir y hacer crecer al pueblo alemán en su lógica, ¿no? Superior a las demás razas, esto era lo que creía Hitler, ¿no? Justificó todo lo inhumano de su actuar en sus políticas expansivas, en sus políticas de represión al distinto, ¿no? En el Estado alemán, como sucedió con la comunidad judía, ¿no? Entonces, digamos, fue un mecanismo mental que se activó en un contexto de muchísima convulsión y rencor, ¿no? Digamos, hasta rencor, como decíamos, a un pueblo alemán que se sentía pues, oprimido por el otro. Oprimido y dividido. De hecho, imagínate que de pronto llega este señor Adolfo y decide empezar a hablar justo de cómo vamos a unir de nuevo al pueblo alemán. Por eso lo próximo que sabes es que personas en Austria dicen, yo me voy a unir. Personas en Checoslovaquia, nosotros nos vamos a unir. Y por eso de pronto hay esta anexión de territorios que tenían, digamos, un pasado, entre comillas, alemán, porque tenían personas con esa cultura. Sí. Hasta ahí varias potencias europeas dijeron, pues se oye raro, pero no le veo todavía nada malo. Hasta que de pronto dijo, Polonia también se ve muy alemán. No, espérate, ahí no hay nada de eso. Claro. Pues mis tanques dicen lo contrario. Ahí es donde se salen las cosas de control. Y mi Lebensraum me está diciendo que me debo de expandir. Que me debo de ir y curiosamente también ahora quiero que Francia sea parte de ese territorio, ¿no? Exacto, porque ya soy más grande. Pero no tiene nada que ver con que te
hicieron algo unos años antes. No. Eso es lo que es extraño. Es que Carlomagno, es que... Exacto. Sí. No, y te digo, creo que estos términos, como mencionamos, ¿no? En el artículo, el término ario, que es un término filológico, ¿no? De que ya me estoy adjudicando el término noble. El término de especies que dominan a otras, de teoría darwinista. Entonces ya me identifico yo como una raza humana superior contra una raza humana unter inferior, ¿no? Y además, como soy superior, necesito más espacio para crecer mi territorio, y mi Lebensraum, que es este territorio que yo necesito para desarrollarme, pues voy a ir creciendo, voy a ir haciendo que este pueblo alemán, sufrido de la Primera Guerra Mundial, renazca a su antigua gloria. Uh-huh. Y estos términos creo que se alinean muy bien a lo que escribes, Xavi, porque creo que justamente se aprende de estas ideas, ¿no? Que fueron destructivas en su momento para generar un proyecto prometedor. Sí, claro. Que menos mal, después de la tercera ocasión en la que sucedió, alguien le empezó a poner como orden a estos cabos sueltos. Y ya en la guerra de Crimea nadie lo hizo, en la primera nadie lo hizo bien, pues en la segunda alguien tenía que empezar a hacerlo. Claro. Uh-huh. Pues justo creo que esto de los ideales nazistas y de estos conceptos filológicos que claro que además en este caso Alemania lo metió dentro de su creencia común, pues son claros momentos de la historia en los que la humanidad no puede volver a cometer esos mismos errores, ¿no? Uh-huh. Y vaya, después de los horrores de la Primera Guerra Mundial y después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, pues vaya, Europa era un continente completamente destruido, sin identidad, y vaya, por si fuera poco, la Alemania que había sido humillada después del Tratado de Versalles, no solo quedó humillada después de la segunda, sino que queda dividida. Por supuesto. Y dividida y ocupada, dividida en 4 sectores, repartidos entre naciones de diferentes partes del mundo. Con diferentes modelos económicos. Exactamente, porque aquí ya estamos metiendo, claro, los modelos económicos que son fundamentales para la creación de lo que ahora yo voy a hablar. Claro, adelante. Pero bueno, entonces, vamos a partir de aquí. Tenemos que Alemania es un territorio dividido. La última vez que había pasado algo así había sido durante el Sacro Imperio Romano, ¿no? Que el Gran Ducado acá y que el otro, y que Sajonia por acá y así se iban. Uh-huh. Pero en esto es un contexto completamente diferente. Y al estar así, pues las cosas también empiezan a calentarse. Si la gente en Alemania y la gente en Europa no hubiera aprendido de los errores de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esta división de Alemania hubiera resultado en una Tercera Guerra Mundial, que vaya, que no estuvo lejos. Sí, no, y varios que era un poquito el tema de la Guerra Fría. El punto más álgido de la guerra estaba en Berlín. Exactamente. ¿Sí? Uno de un lado de una pared y el otro de otro lado de la pared. Exactamente. Así de cerca. Exactamente. Entonces, vaya, tomando también en cuenta el pasado común de los mismos países de Europa, Europa Occidental, Europa Central, pues es curioso que unos cuantos años después de la Segunda Guerra Mundial, con la Alemania dividida, se acercaran los dos enemigos más jurados en el centro, vaya, en el continente europeo, justo para tratar de evitar una Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y en este caso estoy hablando de Alemania y de Francia. Sí, ya no era el enemigo jurado Francia-Inglaterra. No. Francia. Ahora ya además es otro. Vaya que estos, a ver, tomando en cuenta los últimos... Había enemigos jurados para todos lados. Enemigos jurados por todos lados, pero vaya que Inglaterra y Francia, Reino Unido y Francia jamás se invadieron más que en la guerra de los 100 años, y eso hacía ya más de 500 años. También Ricardo Corazón de León estuvo ahí. Exacto, pero aquí estamos hablando que en los últimos 80 años Francia había invadido a Alemania y Alemania había invadido a Francia, y vaya que se habían dado por todos lados, ¿de acuerdo? Entonces es curioso que los dos representantes de Alemania Occidental, porque no es lo mismo hablar de Alemania unificada, de Alemania Occidental, claro. ¿de acuerdo? Los ministros de Relaciones Exteriores de Alemania y de Francia se juntaran para empezar a discutir un tema que había sido fundamental también para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la producción económica. ¿Y por qué estamos en producción económica? Porque tenemos que tener en cuenta que durante este periodo, después de la Segunda Guerra Mundial, al igual que después de la Primera Guerra Mundial,
pues Europa estaba destruida y algo tenían que hacer para volver a reactivar la economía y volver a reactivar una zona geográfica que había sido durante siglos la casa de grandes naciones y de grandes imperios y de grandes, de grandes pensadores, de grandes científicos, de mucha gente. Vaya. Y justamente hay una zona específica entre Alemania y Francia, conocida como la Renania, en donde estaba el corazón industrial de Alemania. Que justo ahora tú hablabas de Lebensraum. Ese fue uno de los puntos más álgidos durante toda la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí, que eran sus minas de carbón. De carbón. Y ahí había muchísimo acero. Que vaya que en esa época el acero era fundamental. Sí. Entonces, justo después de la Segunda Guerra Mundial, los acuerdos habían quedado en que Francia y una parte también económica, ahí Gran Bretaña y Estados Unidos, iban a de alguna manera administrar cómo se producía en esta zona, ¿no? Pero claro, entonces se acercan los ministros y dicen, bueno, a ver, esta zona fue la razón por la que hace 6 años tú y yo nos estábamos matando. Pues hay que ver qué demonios se puede hacer para hacer que no haya otra tercera guerra mundial. Claro. ¿Por qué no lo compartimos? ¿Por qué no hacemos un organismo, una institución, algo con una alta autoridad que sobrepase al presidente de Francia y al presidente de Alemania Occidental para exclusivamente la producción de acero y del carbón? Y es entonces cuando el 18 de abril de 1945, 1951, nace la SECA. La Comunidad Económica del Acero y del Carbón. Pero esto viene después de una declaración fundamental en la historia de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Esto fue la Declaración Schuman, un año antes de la creación de la SECA. La Declaración Schuman, que justo tiene adopta el nombre de uno de los ministros que se acercaron para hablar sobre este tema de la administración económica de la Renania, Robert Schuman, junto también con Jean Monnet, y que son considerados hoy en día como... Schuman alemán y Jean Monnet francés. Y también Monnet tenía algo alemán también, vaya, que entonces era ahí un asunto... Era más fácil de acercarse. Exactamente. Alemania, ¿no? Entonces, vaya, tomando en cuenta esto, estos dos personajes son los padres fundadores de lo que 50 años más tarde iba a convertirse en lo que nosotros tres conocemos ahora como la Unión Europea. Sí, okay. Y eso fue el inicio del gran proyecto fundador y del gran proyecto esperanzador para toda una región. En este caso, la Europa, la Unión Europea. Y vaya, después de la creación de la SECA, junto con la declaración del tratado, en el Tratado de París, en el 51, se unen más países porque se dan cuenta del potencial de esto. O sea, no solamente se quedan Francia y Alemania. Justo cuando se hace la declaración del Tratado de París, se dan cuenta que no solo son Alemania y Francia, sino también viene Italia y viene el Benelux. El Benelux comprendido como Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Okay. Estamos hablando ya de 6 países. 6 países que reconocen el potencial económico de esto. Claro. Y poco a poco van echando a andar la maquinaria. Y después de unos cuantos años, nace el Tratado de Roma. Y el Tratado de Roma da paso a una zona económica compartida. Es una zona en donde los aranceles, en donde las aduanas van a empezar a fluir un poco más fácilmente, el intercambio de productos, el intercambio de servicios. Y poco a poco va a ir progresando más. Y poco a poco se van a ir metiendo más países. Aquí uno de los que más llama la atención, porque además, conociendo lo especiales que son, en el 73, ¿quién se une? Gran Bretaña. Gran Bretaña, ese fue el momento fundamental en donde el experimento europeo se da cuenta que pues algo bueno puede empezar a salir. Sí, porque Gran Bretaña pues tenía como una lógica muy diferente. Claro, ¿no? Sí, claramente. Siempre se consideran como nosotros y los del continente. Exactamente, ¿no? En el momento en el que dicen, tal vez somos todos europeos. Exactamente. Ajá. Entonces va creciendo y van desarrollándose diferentes pues, políticas comunes. Es la primera vez en mucho tiempo en Europa que países adoptan políticas comunes y no a la fuerza impuestos por imperios. Claro. Es
por decisión conjunta, es por decisión de vamos a tratar de hacer esto un lugar mejor. Sí, de manera institucionalizada. Exactamente. Y entonces se van adoptando diferentes ideologías y diferentes pensamientos que son la clave para lo que hoy es la Unión Europea, como lo son el multilateralismo, la protección de los derechos humanos, Claro. la democracia, que es fundamental, y reconocer justo que el pasado europeo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial no puede volver a suceder. La persecución política estaba fuera completamente de la ecuación de la Unión Europea. Claro. ¿No? Vaya, entonces van pasando los años y pues no hemos de dejar a un lado que habían países en Europa que seguían siendo dictadura, en el caso de España, por ejemplo, y en el caso de Portugal, Sí. ¿no? Y de repente llega a 1986 y se unen España y se unen Portugal. Y poco a poco se van haciendo más. Y llega al 2013 y ya tenemos más de 20 miembros, ¿no? Sí. Y tenemos que hay países en lista de espera para unirse. Y que además, creo que algo importante y relevante ahí es que se empezó a abrir una línea de estudios europeos, ¿no? Exactamente. Para ir construyendo esta pues, noción, ¿no? Una nueva noción que iba a incluir desde países como España hasta Alemania. Claro, ¿no? claro. Sobre todo porque creo que eso es bien importante al momento de tratar de unificar. ¿Por qué? Porque lo vimos como en la Primera Guerra Mundial se empezaron a unificar las alianzas debido a pues, un poquito un pasado histórico, Sí. o una lengua común, este tipo de cosas. Pero aún así se enfrentaban adentro de Europa. Uh-huh. Después lo vimos como en la Segunda, la Alemania nazi, empiezan a hacer lo mismo, empiezan a justificarse con un pasado glorioso, empiezan a decir, provenimos de los arios, o empiezan a utilizar cierto tipo de vocabulario para legitimizar el régimen, para darle una entidad y una cultura. Al momento en el que Europa, como Europa, decide hacer eso, lo que trata de hacer es borrar las diferencias que pueden causar un conflicto sin dejar de reconocer que todos sus miembros son distintos. Sí. Pero empieza a apuntar las cosas que los reconocen como europeos, siendo uno de esos la democracia. Siendo uno de esos la parte de la razón, de la parte de las instituciones. Eso es lo que empieza la división iglesia-estado. Todo esto lo empiezan a reconocer y dicen, esto está sucediendo aquí, acá y acá, y no importa si te llamas Estonia o si te llamas Portugal. Sí, que digamos son elementos que tuvieron que encontrarse en común, ¿no? Elementos que dijeran, pues, yo creo que una de las razones por las que la Unión Europea es un común muy fuerte es la institucionalidad. Claro. Sí. A ver, Fermín, ¿cuántas veces no hemos oído historias de personas que viajan a Europa y que de repente tienen un pasaporte europeo porque su familia es o española o francesa o alemana y pueden pasarse como si vayan como si nada, cualquiera de esos porque países. Ya confías y dices, hay una institución que dice, si este cuate hace algo, por más que sea italiano en España, en Ámsterdam, lo voy a cachar. Lo vamos a cachar. O sea, no somos nada más como una institución que nos une de manera teórica, sino que actuamos, ¿no? O sea, tenemos una manera de hacer aterrizar políticas. Claro, y es que, vaya, lo que empezó siendo una unión por razones o motivos económicos, vamos, porque además, vaya, hay una diferencia en cómo se pueden empezar las cosas para llegar a un proyecto político, que de hecho ahora lo mencionaré muy breve. Lo que empezó siendo económico acabó siendo político. Uh-huh. Y no puedes llegar a hacerlo político si no encuentras elementos que te hagan crecer al mismo paso o a la misma tendencia que los países más industrializados de Europa, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que España, que tiene una economía completamente diferente a la que tiene Alemania, que pueda crecer más o menos a la par que el resto de Europa. Sí, le estás prometiendo algo, o sea, es algo, digamos, un futuro mejor. Y además es el acto de la solidaridad con los demás, es el acto de empatía. Justo todo esto no estaba en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, ahí era, yo te paso por encima. Sí, la ley del más fuerte, la ley de la selva, ¿no? Exactamente, aquí ya estamos hablando de otras cosas. Y conforme fueron pasando los años, de repente se abrieron programas que hoy a todos, por ejemplo, estoy seguro que todo mundo en algún momento de su vida
ha escuchado o escuchará del famosísimo programa Erasmus, Claro. ¿no? El programa Erasmus, que es un programa educativo para que la gente pueda ir a estudiar a Europa con unas becas que ya a mí me gustaría haberlas tenido en mis años de la universidad. Claro. Y encima de todo, para que tengas la facilidad de estar en instituciones altamente reconocidas, altamente competitivas, Sí. y en un lugar en donde, no sé, un fin de semana tú estás en Ámsterdam y se te antoja irte a Varsovia, pues te puedas ir sin ningún problema. Claro. Y además, o sea, para los que nos escuchan en Europa, nosotros estamos directamente desde México y, digamos, lo que se logró en Europa no se ha logrado No se ha coaccionar en logrado en ningún Latinoamérica. otro lugar. No se ha logrado coaccionar en Latinoamérica. Y en No tenemos muchas un otras organismo así regiones. que digas, es político y queda en el aire muchas veces, pero algo que accione resultados reales y que la gente pueda ver, Claro. pues no sucede. No sé. El mismo Schuman, de hecho, decía que la integración europea consistía de varios factores. Y que el primero era como justo en el contexto de la Guerra Fría, era como si pusiéramos un misil intercontinental o de estos de la Guerra Fría, ¿no? Que justo se dispara y entonces se va separando en diferentes fases. Uh-huh. La primera fase que se separa es la fase aduanera. Una vez que pasa eso, viene la fase económica. Y después de la fase económica, viene la fase política. Claro. Va, como digamos, desprendiéndose varios Exactamente. elementos, ¿no? Exactamente. Ahora, vamos a ser objetivos y vamos a ser también claros. Europa no está exenta de problemas. Sí, por supuesto No, que de no. hecho es un punto que quería tocar, porque justo esto que les decía hace rato, aunque seamos toda Europa, sigue habiendo diferencias entre países. Claro. Y tienes temas en los cuales, pues sí, vas a encontrarte Diferencias. con Portugal, España, Italia, Grecia, que tienen cierta diferencia en forma de vida, en forma de políticas económicas, Sí. a la hora de compararse con Francia, Alemania, y que claro, empiezan a preguntarse pues, qué estamos haciendo, o por qué Claro. los estamos ayudando. Sí, que estoy arrastrando una deuda que no me pertenece. Exactamente. Empieza a ver ese tipo de cosas y se empiezan a cuestionar de nuevo. Sucedió con el Brexit. Claro. Y se sigue cuestionando. Hay muchos Sí. países de la misma Europa, en este caso, Hungría, que está a punto de ser una dictadura. En las narices de la propia Unión Europea. Con frontera. Exactamente. Sí. Entonces, Europa está muy lejos de ser una unión perfecta. Sí, no. Pero pongámoslo también en contexto. Tiene muchas cosas buenas. Exacto. Y es que aquí es en donde yo justo les quería decir que hay que considerar lo que en 70 años, lo que empezó siendo una unión de acero y de carbón, Sí. la intención de tratar de hacer una Europa un lugar mejor para futuras generaciones y evitar el horror de la guerra, Sí. pues hubiera acabado en esto. Hubiera acabado con instituciones sólidas en donde haya un Parlamento Europeo donde estén representados todos los distritos de toda la Unión Europea. Claro. Sí, definitivamente es mejor algo así que una tercera Que guerra guerra mundial. Claramente, Además, claramente. que hay otras regiones del mundo que también tratan de seguir esos pasos. La ASEAN de Claro, de Asia, claro. ¿no? La Unión Europea es el faro para muchos de los otros intentos de integración Regional. política o económica de otras regiones. Claro. Ahora, en ningún otro, y eso sí se los decimos con toda sinceridad desde América, no ha habido oportunidad de hacerlo, ¿eh? No, en Latinoamérica todavía no. Los países latinoamericanos están muy lejos de hacerlo, justo porque no han encontrado el elemento comunitario que Europa sí encontró. Y Es increíble que no lo podamos encontrar. Porque debería ser más fácil. Claro, Claro. porque, a ver, lo que unió a Francia, Alemania y al Benelux y a Italia en su momento fue, no hay que volver a la guerra. Ujú. Ujú. Y aquí, que no ha habido una guerra mayoritaria como la hubo en Europa, parece ser que lo que necesitamos es una guerra para hacernos darnos cuenta que pues, esto sirve. No, que esperemos Que que no. esperemos que suceda. Esperemos que no. Creo que tengo, por ejemplo, más cosas en común con alguien de Colombia Por supuesto. que lo que puede tener alguien de España con alguien de Polonia. Claro, Claro. Sin embargo, es cuestión de sentarnos a platicar. claro. Y no hay una barrera lingüística. No hay una barrera lingüística. A lo mejor, Exacto. a lo mucho tenías... ¿Cuántos idiomas tenemos en América? Tenemos Portugués. francés, inglés, español y portugués. Y luego todas Y las las lenguas. pequeñas islas del Exacto. Caribe que tienen como holandés, el papiamento, Claro. este tipo de cosas. Pero realmente son 4. Y todas las lenguas. Es fácil de ponernos de acuerdo. Todas las lenguas indígenas, además, que existen en toda América. Es una riqueza cultural. Que es una enorme. riqueza cultural que, por ejemplo, en Europa no hay. Claro. Claro. No es De hecho, ese pasado
indígena precolonial Suma mucho para Claro. decir, tenemos muchísimas cosas en común. Claro. Que ahora estemos representados por este tipo de países modernos, no quiere decir que no tengamos ese pasado. Y todos lo tenemos. Claro. Vete al continente, a toda Sudamérica, y en todos hay una cultura precolonial. Claro. Perfectamente nos podemos poner de acuerdo sobre un pasado común, un futuro común. Claro. Pues sí, yo creo que hay cosas que aprenderle a la Unión Europea. Y creo que, como dices, sigue teniendo sus retos y por supuesto que lo tendrá que seguir trabajando. Y una cosa más fundamental. En un momento de la historia, en el contexto actual en el que estamos, Sí. en donde el escepticismo por la Unión, el populismo, Es vigente. claro, el aislacionismo, la intolerancia que se han presentado en otros lugares, pues proyectos como este lo hacen ahora mucho más brillantes de lo que eran hace 50 años. Sí, que sea una luz de faro, ¿no? Claro. Mucho más valiosos. Pero pues sí, creo que tenemos mucho que aprender aquí desde Latinoamérica también, aprender mucho de la Unión Europea. Y pues muchas gracias también, Xavi, por acompañarnos, platicar sobre ello. Gillen, también gracias por compartir con nosotros. Y ya saben, pueden seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y pueden saludarnos por WhatsApp. Y ahí les llegará cada viernes los artículos de la semana y el podcast. Y ya con la facilidad de un clic, ustedes podrán escucharlo y leerlo. Pero muchísimas gracias, nos seguiremos viendo aquí el próximo año. Ya vamos a tener unas vacaciones en diciembre, pero ya en enero volveremos con nuevo contenido. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Cuídense. Hasta luego.